Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy estaremos haciendo la segunda parte de un video de preguntas y respuestas. Pero bueno, antes de empezar quisiera aclarar unas cosas. Muchos de ustedes se van a preguntar, oye, ¿y por qué si todas las preguntas que tienes ahí están en inglés, por qué hiciste el video en español? Y bueno, pues la respuesta a esto es de que originalmente yo había grabado este video en inglés, pero lo que pasa es que a la hora de estar editando el video me di cuenta de que muchas de mis respuestas no estaban como tal como yo las quería, las sentía un poco vacías, a veces sentía como que me enredaba mucho yo solo, no, porque es como difícil tratar de expresarme como normalmente lo hago en otro idioma, ¿no? Y bueno, esa fue la cuestión principal. También lo que pasa es que cuando estaba haciendo los cortes me di cuenta de que hacía demasiados y aún así el video duraba como casi una hora para unas como 20 preguntas que son. Entonces dije, hay algo muy mal, ¿no? Y estoy como dando muchas vueltas, tratando de expresarme y no lo estoy haciendo de la manera correcta. Y es por eso que decidí volver a grabar el video usando mi idioma natal, obviamente, el español. Y ahora voy a hacer el video en español con los subtítulos en inglés. Pero bueno, si en este formato también les gusta a todos mis English viewers, entonces supongo que puedo continuar con este método y pues irnos así, ¿no? Y obviamente en algún momento llegar a tratar de hacerlo al revés, pero bueno, por el momento lo estaré haciendo así porque siento que es como una mejor manera de hacer los videos. Y bueno, sin más que decir, empecemos con la primera pregunta. Esta es de Exporero y nos dice, soundtrack favorito de videojuego. Mm, pues bueno, para mí yo siento que los juegos de Nintendo tienen buen soundtrack, por lo general son los que más escucho. Juegos como Splatoon, juegos como Persona, juegos como The Legend of Zelda, todo ese tipo de familia Nintendo, me gusta demasiado su música, pero en especial yo diría que mi favorita es toda la música de Pokémon, ¿no? El bajo en ese tipo de canciones es como muy divertido de tocar, tiene demasiado slap, tiene como arreglos muy interesantes y es lo que más me gusta no, hablando del soundtrack de videojuegos. Muy bien, la siguiente pregunta es de Dani, nos dice, ¿qué crees que es fundamental para un bajista? Bueno, pues primero que nada yo siento que es como entender tu rol, ¿no? Dentro de la banda, entender que eres como un instrumento de soporte, más que nada, ¿no? Es por eso que probablemente tu mejor amigo dentro de una banda será tu baterista, ¿no? Ustedes dos son los responsables de mantener el ritmo en todo momento. Probablemente al que más odies va a ser al guitarrista, obviamente, porque pues los guitarristas están locos, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues principalmente es eso, ¿no? Entender que tú eres un instrumento más de soporte que como para lucirte. Aunque, obviamente, cuando estamos hablando con otro tipo de música, como es el tipo de anime, muchas veces vemos que el bajo es más como influyente entre esas canciones y no se queda tanto de soporte. Pero aún así yo siento que un buen bajista siempre debe de saber cuándo es momento de estar atrás, ¿no? Soporteando a toda tu banda y cuándo es momento de dar un paso adelante para hacer sus cosas todas locas. Entonces yo siento que realmente debe de haber este como contraste, ¿no? De saber decir, ¿sabes qué? Ahorita voy para atrás, ahora déjame lucirme yo un poco, ¿no? Siguiente pregunta es de Chihuahua y nos dice, eh, la mejor K-On Girl. Uf, pues obviamente yo creo que yo diría mí, obviamente, ¿no? Creo que es la que más me gusta, creo que es la que más me hace reír, ¿no? Y obviamente pues es la bajista, entonces pues no hay más, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta, este es de CNG, nos dice, ¿cuál es tu tipo favorito de bajo? ¿Es un P, un J, un PJ, home poker o algún otro tipo específico? Mm, yo diría que mi favorito son los jazz bass, ¿no? Más que nada por el tipo de sonido que tienen. Siento que es un sonido muy limpio y a la vez tienen como un sonido muy, muy vivaz, ¿no? Como que tienes la oportunidad de tener varios tonos, ¿no? Que se escuchen bastante, bastante bien. El bajo que tengo ahorita, de hecho, es un híbrido, es un PJ Bass, ¿no? Tiene tanto un poco de pasivo como un poco de jazz. Tiene ambas pastillas, obviamente. Lo que me gusta es que, por lo mismo que tiene un poco de los dos mundos, puedes irte a unos tonos un poco más como pasivos y también puedes irte a otros tonos un poco más yaceros. Pero obviamente, como es un híbrido, nunca llega a ser lo mejor de ninguno de los dos. Siempre se queda como en medio, ¿no? Entonces, eso es algo que me gusta, que puedes tener un gran rango de tonos, pero a la vez nunca llegas a ser tan bueno como en el pasivo o en jazz. Pero principalmente para mí me encantan mucho los bajos jazz y algún día espero tener uno. Muy bien, la siguiente pregunta es de Waibarasu y nos dice, ¿vas a tener un bajo nuevo pronto? Si lo vas a tener,
¿qué bajo vas a comprar? ¿Qué bajo elegiría yo? Pues no sé si por el momento tenga como un plan en concreto de comprarme uno. Creo que tengo otras compras en mente, pero bueno, si quiero comprar uno, yo creo que me iría por un Fender Jazz, obviamente. Pero también he estado pensando mucho en comprar un bajo de 5 cuerdas. Lo que pasa es que antes tenía este pequeño conflicto con los bajos de 5 cuerdas. No me gustaba cómo se veían. No me gustaba que tuviera una cuerda de más. Pero bueno, creo que cuando me adentré mucho más a este tipo de música, de anime, uh, yo siento que muchos de mis bandas favoritas, los bajistas usan un bajo de 5 cuerdas. Y yo siento que es un poco como ya necesario tener uno, ¿no? Obviamente, ya saben, yo tengo un método de transformar líneas de bajo de 5 para un bajo de 4 cuerdas. Pero hay veces que esta transición no es del todo perfecta, ¿no? Hay veces que es muy sencilla y hay veces que es un desastre entero, ¿no? Que te cambia, no es como que tal que te cambie las notas, pero sí te cambia mucho la dificultad de tocar algunas canciones que con tener una cuerda de más no estarían tan difíciles. Entonces, probablemente compre un bajo de 5 cuerdas. Siguiente pregunta, este es de Lily. Nos dice, ¿cómo aprendiste a tocar el bajo? Bueno, yo más que nada me enseñé, nunca fui a una escuela, nunca fui a una academia o algo parecido. Yo me enseñé con puros videos en YouTube, con puros cursos. Principalmente hay este canal que me gusta mucho que se llama Scott's Bass Lesson. Probablemente muchos de ustedes también ya lo conozcan. Yo estoy seguro que del 80 al 90% de lo que yo aprendí fue de ese canal. La verdad es que ese tipo es genial, es como muy calmado, explica muy bien, le entiendes todo perfectamente. Y en su canal van a encontrar una infinidad de videos, tanto para personas que apenas están empezando, personas con un rango más intermedio y personas avanzadas, ¿no? Yo en especial recomiendo mucho todos los videos que tiene de introducción, en especial si apenas están empezando. Y me gustan mucho sus videos de cómo enseña el slap. También eso me ayudó bastante a mejorar mi slap. Y tiene otros también muy buenos como para cuando tú quieres crear tus propias líneas de bajo. Te da unos consejos que tú piensas, me va a enseñar teoría musical así muy cañón. No, para nada. O sea, él tiene maneras muy sencillas de explicarte cosas muy, muy pues sencillas y que tú puedes aplicar de inmediato, ¿no? Y obviamente si hay gente que quiere saber más acerca de las escalas, también tiene videos más avanzados de eso, ¿no? Entonces me gusta mucho que tiene como esta gran variedad para todos los que estamos en el bajo. Y ya depende de ti qué tanto te quieres meter, ¿no? Entonces yo siento que es muy buen canal. Y yo aprendí, les digo, yo probablemente aprendí del 80 al 90% todo lo que sé en ese canal. Siguiente pregunta, este es de Crispy y nos dice, líneas de bajo favoritas. Mis líneas de bajo favoritas, bueno, me gusta bastante Crossing Field, me gusta bastante Courage. Hay una canción que me gusta bastante tocar que casi no es tan conocida, se llama Kodama Kotodama. Esta es del anime No Non Biyori, si alguno de ustedes lo conoce. Me gusta mucho esta canción porque tiene como una mezcla de música country con música funk. Y la línea de abajo es extremadamente divertida de tocar. El video ya está de hecho en mi canal, entonces si no conocen esta canción, denle un vistazo y van a ver por qué me gusta tanto. La verdad es que es súper divertido de tocar. Está algo difícil la canción, sí, pero es muy muy divertida de tocar, yo se los prometo. Siempre que escucho esa canción no le puedo dar skip. Tengo que escuchar toda la línea de abajo porque es una hermosura. Y sí, esas son mis líneas de bajo favoritas del momento. Siguiente pregunta, esta es de Cam y nos dice, ¿te gusta Scooby-Doo? Sí, la verdad es que sí, me encanta. De niño veía mucho, gran parte del show. Pero yo creo que lo que más le tengo afecto de Scooby-Doo son las películas donde ya hay como actores de verdad, ¿no? Esas películas son súper divertidas. Yo siempre que estoy viendo la tele, si estoy viendo que está pasando alguna de las películas de Scooby-Doo, es un must watch para mí, lo tengo que ver, ¿no? En el momento y me encanta, es súper divertida todas las películas de Scooby-Doo. Ok, siguiente pregunta, este también es de Waibarasu y nos pregunta, ¿por qué el bajo? Bueno, ¿por qué no? ¿No? O sea, bueno, la razón principal es que yo empecé en el mundo de la música con la batería, ¿no? Todo debido a este grupo que me encanta, mi grupo favorito que es Muse. Me gustaba mucho que fueran solamente 3 personas, entonces yo podía ver perfectamente lo que tocaba cada uno, ¿no? Entendía perfectamente quién era el bajista, quién era el baterista y quién era el guitarrista. Primero que nada me llamó la atención la batería y por eso aprendí de ahí. Lo que pasa con lo de la batería es que tenía un poco de problema al tocar la batería porque ya cuando me compré el set, eh, tenía que ponerle parches, ¿no? Porque los vecinos
ponían como notitas en mi puerta diciendo como de, hey, no toques de tal a tal hora que no sé qué, es que estamos durmiendo, la chingada. Y pues bueno, para mí era como de, ay, pues es un poco frustrante tener parches en la batería todo el rato porque es como si estuviera tocando la batería del Rock Band, ¿no? Entonces, pues realmente eso fue lo que poco a poco me fue como destruyendo, ¿no? La ilusión de la batería. Y bueno, obviamente mi batería no era como de la mejor calidad, entonces se iba como desgastando, se rompían platillos, no sé qué, prestábamos unos tambores, prestábamos el bombo. Entonces poco a poco mi batería se fue deshaciendo y eso fue lo que provocó mi cambio y dije, bueno, me gusta Muse, ya probé la batería, ¿qué me llama más la atención? ¿Guitarra o bajo? Y obviamente pues me fui por el bajo y ahí es la razón por la que elegí el bajo después de la batería. Muy bien, siguiente pregunta. Esta es de Neishiko y nos dice: ¿cuándo harás una sesión de jam con tus miembros de Discord? Eso es muy interesante, la verdad es que sí he tenido muchas ganas de hacer algo parecido. Lo que pasa es que es un poco complicado, ¿no? Más que nada por lo que es el tema de la sincronización de los videos, ¿no? Porque obviamente cuando hay un tipo de comunicación a distancia, siempre va a haber un delay, ¿no? Y ustedes mismos lo pueden sentir si ustedes hablan con sus amigos no sé, por Xbox Party o si hablan con ellos por Discord. Van a notar que hay un delay siempre, siempre, ¿no? De lo que tú dices hasta que le llega. Entonces imagínense ese delay para tocar instrumentos, pues está horrible, ¿no? Todo el mundo va a estar súper desincronizado. He visto que hay programas, hay softwares que están diseñados justamente como para músicos, ¿no? Que son como Skype, que son como Zoom, diseñados nada más para música. Y lo que pasa es que tú ahí puedes meter tu instrumento, ¿no? Y ya con eso, supuestamente el programa, como es para eso, va a tener una como conexión muy estable en donde no va a haber mucho delay. El único problema con esto es que van a requerir los que quieran participar en esto que tengan al menos una interfaz, ¿no? Como la que yo tengo, que es una muy sencilla, muy chiquita. No necesitan tener su consola de 20.000 canales, no. Con tener una interfaz la pueden armar. Y obviamente pues descargas este programa, que no hay mucho problema, creo que es gratis. No me acuerdo bien el nombre del programa, yo tenía uno, no me acuerdo el nombre la verdad porque lo descargué y nunca lo llegué a usar. Pero bueno, lo puedo investigar y les puedo decir, ¿saben qué? Estos son como los requisitos, podemos armarlo y podemos intentarlo, ¿por qué no? No veo problema con eso, pero sí es un poco complicado por todo el tema de el equipo que se necesitaría, ¿no? Para hacer esto. Ok, siguiente pregunta. Esta es de El que come tacos y nos dice: ¿cuál es el bajo de tus sueños? El bajo de mis sueños definitivamente sería el bajo que usa Chris Wolstenholme, es el bajista de Muse. Eh, Ustedes como ya sabrán, hay varios como artistas que tienen su propia línea de bajos, ¿no? Que son como los signature basses, ¿no? Que son como de, sí, son diseños personalizados de ese bajista y los ponen a la venta, ¿no? Por ejemplo, Flea tiene un bajo que es Fender, ¿no? Que es un Flea bass. También he visto, creo, un Hoppus de Mark Hoppus, el de Blink, que también lo he visto. Sus diseños están muy padres, tienen colores como muy extraños, como muy amarillo fosfo o rosa muy, muy niña. Pero están muy chidos los bajos, me gusta mucho también el sonido que tiene ese bajista. Pero bueno, nada como el que tiene Chris Wolstenholme. No recuerdo bien el nombre de la marca que es como tal. Eh, pero sí, su bajo es una bestia. La verdad es que es un bajo enorme, 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 enorme. Me gusta demasiado cómo se ve, me gusta demasiado cómo se escucha, ¿no? Tiene unos LEDs integrados en los trastes y los puedes cambiar de color, ¿no? Los puedes poner azules, rojos, blancos, verdes. El color que tenga, como por ahí tiene como 5 o 6 colores. Entonces tus trastes se prenden y se ven muy padres. O sea, me encanta mucho, mucho cómo se ve. El sonido que tiene también es brutal. Tiene algo tiene integrado, según yo. Tiene como un efecto integrado ya dentro del bajo, ¿no? Si ustedes conocen la música de este grupo, de Muse, pues sabrán que tienen como estos efectos muy, muy distorsionados, ¿no? Obviamente tienen como 20.000 pedales y pues como de 34.000 amplificadores y no sé qué. Pero también tiene que ver mucho la influencia de los instrumentos que usan, ¿no? Y bueno, los sonidos que produce son bestiales. Probablemente pongo una imagen por aquí para que se den una idea de cómo se ve el bajo, si nunca lo han visto. Y bueno, definitivamente algún día me gustaría tener uno. La última vez que chequé el precio estaba dentro de, creo que eran como $23,000. Entonces, pues sí, aún es un sueño muy lejano. Muy bien, siguiente pregunta. Esta es de Brittany. Nos dice: ¿alguna canción que recomiendes para los principiantes?
Hay varias, de hecho, la última que subí al canal estaba muy sencilla, se llama Anemone de Peggy's. Esa canción no tiene como mucha ciencia, es muy sencilla, es muy lenta, puedes seguir como el golpeteo muy fácil, la verdad. Y bueno, hay más canciones sencillas, por ejemplo está esta de American Girls del grupo One Ok Rock. Esa canción también es como muy lenta, no tiene muchas cosas que memorizar, entonces es muy fácil de aprender de memoria. Pero yo siento que la más sencilla, y justamente saqué esta canción en mi canal porque alguien me pidió una canción sencilla. Realmente la canción no tiene una línea de bajo, es más como hecho por un sintetizador, pero yo le agregué una línea de bajo, obviamente buscando las notas que eran, ¿no? Entonces esta canción literalmente se compone como de cuatro notas nada más. Lo único que te tienes que aprender entre toda la canción son cuatro notas, ¿no? Y la canción es muy sencilla. Estoy hablando de Future Bass de la VTuber Kizuna Ai. Esta canción es lo más sencillo que van a encontrar en mi canal. Si ustedes ponen Future Bass Kizuna Ai, yo les aseguro que hoy mismo se aprenden otra canción. Y bueno, esa canción lo que yo hice es como crear una línea de bajo que siguiera un poco con la batería. Entonces son estas cuatro notas que, para no hacerlo tan aburrido de que siempre sean como las mismas notas, lo que hice es como cambiar el patrón únicamente, ¿no? A veces cuando empieza la canción voy como con la batería así como lento, siguiendo el bombo. O luego lo que hacía era como de, ok, vamos a cambiar un poco como la dinámica de lo que estoy tocando, ¿no? Pero siempre, nunca se sale de las cuatro notas. Entonces, aunque cambie como los golpeteos que tú estás haciendo, las notas no cambian. Entonces te puedes fijar mucho más en tu otra mano, ¿no? Y entonces es como una práctica dentro de una canción, como es como un ejercicio dentro de una canción. Y entonces no lo sientes como ejercicio, pero esa canción te va a ayudar mucho con eso, con tener como diferentes dinamismos, por así decirlo, dentro de una misma canción con las mismas notas. Y por lo mismo, como son cuatro notas, te la aprendes en 10 segundos, toda la canción. Muy bien, siguiente pregunta. Esta es de Streaky y nos dice: ¿alguna vez pensaste que estarías cerca de tener 10.000 suscriptores? No, para nada. Bueno, al principio pues me acuerdo mucho de que YouTube tenía este sistema en donde me enviaba una notificación cada vez que alguien se suscribía a mi canal. Pero esto fue como cuando yo tenía como 100 suscriptores. No recuerdo bien cuándo estas notificaciones pararon de llegarme, pero me acuerdo que cada vez que veía, por ejemplo, me levantaba y veía, hey, dos personas más se suscribieron a mi canal, ahora somos 20 o 30 o así. No, era como muy divertido de ver, desearía seguirlo teniendo, pero bueno, se quitó, ¿no? Eh, y pues sí, al principio no me imaginé que fuera como a crecer tanto. La verdad es que todo se lo debo a ustedes, es increíble como lo rápido que estamos como creciendo. Hay veces como que se queda parado, ¿no? Pero creo que ahorita estamos como aproximadamente entre 350 y 370 suscriptores al mes, lo cual para mí ya es bastante, ¿no? Y la verdad es que a mí no me interesa mucho como todo el tema de, ay, pues tener 1 millón de suscriptores, ¿no? Yo creo que hago esto porque me gusta, ¿no? Y la comunidad que vamos construyendo me gusta porque es como, yo lo siento muy cercanos todavía, ¿no? O sea, somos 8.000, pero yo siento que ya ubico bastante gente de la comunidad que siempre me está como respondiendo a los comentarios, que siempre está como apoyando o en el Discord o así. Entonces como que me gusta mucho tener la comunidad de cerca, ¿no? Obviamente cuando crecemos se pierde un poco esa como comunicación, pero por eso yo siempre trato de estar como contestando todo lo que me mandan y así. Entonces, pues sí, mientras más grande la comunidad, más difícil es hacer esto. Pero bueno, obviamente si tiene que pasar, va a pasar. Pero por el momento estoy bastante feliz de que ya estamos a punto de llegar a esos 10.000 suscriptores. Siguiente pregunta de Ambassador. Nos dice, ¿cuál es tu banda de música favorita? Mi banda de música favorita, bueno, ya la mencioné varias veces, es Muse, ¿no? Yo creo que esa fue la banda que me introdujo a tratar de aprender algún instrumento. Pero bueno, hablando un poco más como de música de anime, tengo varios artistas que me gustan bastante. Me gusta mucho la música de Lisa, la música de Frederick, de Kanabun, los Radwimps también me gustan mucho. Asian Kung Fu Generation. Me gusta bastante esas bandas, no sé, son como las que más escucho yo personalmente. Pero así que digas una favorita de anime, como que no. La verdad es que yo siento que tengo varias en el mismo nivel, ¿no? Y bueno, a Muse los tengo pues, en lo más arriba de mi mundo. Están por allá atrás, de hecho, no sé si pueden llegar a ver el póster. Pero bueno, sí, Muse es mi banda favorita. Muy bien, la siguiente pregunta es de Hoffa y nos dice: ¿cuál es el riff o canción más rápido que conoces? ¿Y cuál es la forma en la que aprendes estas cosas que requieren como un manejo más rápido?
Mm, bueno, pues los riffs o canciones más rápidos que conozco, hay varios. Por ejemplo, me viene a la mente Gogomaniac, que es una canción bastante rápida, y en especial tiene bastantes cambios, ¿no? De que estás tocando algo aquí abajo, luego te vas arriba, luego vuelves y luego así. Entonces es una canción muy difícil de tocar. También, por ejemplo, recientemente la canción de Rocky. Al principio parece que no es rápida, pero con todas las ghost notes que tiene y mirror notes que tiene también, parece, o sea, tú escuchas la línea original y dices, ah, no creo que esté tan rápida, pero ya cuando ves la tablatura dices, oh Dios mío, tiene demasiado movimiento de la mano, y el BPM no ayuda porque el BPM también es bastante rápido. Entonces esa otra canción siento que es muy rápida. Por ejemplo, también esta, no tiene slap, pero es la de Realize de Konomi Suzuki. Esa canción también es rapidísima. Creo que es de las más rápidas que tengo en el canal. Creo que el BPM está como arriba de 210 por ahí. Entonces es una de las más rápidas también de mi canal. También hay una que es Fade Black de Bish. Esa canción también está por los 220, 230 inclusive. Muy rápidas, ¿no? Bueno, esas son las canciones que yo creo que son como más rápidas. ¿Y cómo le hago para aprender ese tipo de canciones? Bueno, primero que nada, yo creo que el primer paso es aprender las canciones de memoria, ¿no? Tener la tab, descargar la tab e irla practicando, obviamente con tu propio tiempo. No tienes que alcanzar la velocidad ni nada por el estilo, ¿no? Solamente tienes que ver las notas que hay y aprenderte parte por parte. O si la canción solamente tiene como una parte muy rápida, pues solo apréndete esa parte, ¿no? Entonces esa es como mi primera sugerencia: apréndete bien las tablaturas de memoria. Y eso hace que tu cerebro como que tenga algo menos de qué preocuparse, ¿no? No sé si me entiendas. Entonces, así ya no tienes como que estar pensando en otra cosa y ya te puedes enfocar más en ver a tus manos, ¿no? Y yo creo que ese es como el siguiente paso, ¿no? Con estas canciones que son como muy rápidas o muy como difíciles de tocar por la rapidez del BPM, yo creo que lo que tienes que hacer es, primero que nada, practicarlas a una velocidad mucho más baja. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, este YouTube ya tiene como una herramienta para bajar la velocidad de los videos. Entonces puedes ponerlo, por ejemplo, en .5, que es más o menos donde yo siempre empiezo. Creo que tienes .5, luego el siguiente es .7 y luego tienes ya la velocidad original. Yo normalmente siempre empiezo por el .5 y le voy subiendo y así, ¿no? Hay una desventaja, una pequeña desventaja, que es que a veces el sonido se distorsiona demasiado. ¿Por qué se distorsiona demasiado? Porque cuando bajas la velocidad, obviamente el sonido, la frecuencia es menor, entonces vas a producir este sonido que a veces es como un poco raro, ¿no? Pasa mucho más mientras más lento pongas la canción. Ya con el .7 no se siente tan así distorsionado, pero bueno, a mucha gente le puede llegar como a molestar. La siguiente pregunta es de Aaron y dice: ¿cómo es el bajo en la música original? Para mí es muy difícil entender lo que estoy escuchando. También, ¿cómo es mi español? Estoy aprendiendo en mi escuela todavía. Muy bien, Aaron, tu español está muy bien. Qué bueno que estés aprendiendo, me da mucho gusto. Y pues bueno, ¿cómo le hago para escuchar el bajo en la música original? Yo creo que todo empezó cuando empecé a hacer como este tipo de ejercicios. Ajá. ¿Qué es lo que hacía yo? Agarraba mis audífonos, ¿no? Mientras mejores audífonos tengas, mucho mejor, porque va a ser más fácil escuchar el bajo, ¿no? Si tienes cascos como estos, son mucho mejor porque te cubren toda la oreja y entonces puedes escuchar mejor todo el sonido y no se te escapa, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Yo escuchaba mi música, mis playlists de diario y trataba de identificar nada más el bajo, ¿no? Algo que ayuda muchísimo más con este ejercicio es que tú solito te imagines a ti mismo tocando lo que está pasando, ¿no? Obviamente no es como que digas, ah, ya me voy a aprender toda la canción de nada más oírla. No, para nada, es solamente el primer paso. Simplemente imagínate a ti mismo tocando la canción. Si escuchas notas graves, ¿no? Notas bajas, pues probablemente estés tocando algo por acá. Si escuchas notas más agudas, pues probablemente estén en algo por acá, ¿no? Y entonces este simple ejercicio de escuchar, ¿no? Tratar de aislar el bajo de todos los instrumentos, e imaginarte a ti mismo tocando, eso ya con eso haces como mucho ejercicio de imaginación y tu mente va como a relacionar, ¿no? Sonidos graves, nos vamos para acá. Sonidos agudos, nos vamos para acá, ¿no? Entonces ese fue como el primer paso que yo hice y luego esto me ayudó cuando yo quería sacar mis propias líneas de bajo. Más bien, no sacar mis propias líneas de bajo, sino sacar las líneas de bajo de alguna otra canción. ¿Y qué proceso hacía? Exactamente lo mismo, solamente que esta vez, en vez de imaginarme, ya agarraba como tal mi bajo. Pero es lo mismo, se escuchaba notas bajas, probablemente me iba por acá.
Si escuchaba notas más altas, probablemente me iba más para acá, ¿no? Y entonces este ejercicio obviamente me ayudaba como para empezar a sacar estas tabs y escuchar un poco mejor el bajo, porque ya estaba como aislando el bajo de todos los demás instrumentos. Obviamente al inicio te va a tomar bastante tiempo. Yo en mis inicios me tomaba como 2 semanas en hacer solamente una tab. Y así, ya saben, hoy en día yo puedo hacer tabs en cuestión de horas, si están fáciles, o en días, si es como 2 días, si están un poco más complicadas. Pero bueno, esto se debe a todo el trabajo que ya tuve que hacer de estar como de, a ver, escucho algo grave, ¿no? Y me iba nota por nota, pa, ¿no? Dentro de toda el área que yo pensaba que iba a estar, pa. Ah, ok, ya la encontraba, ¿no? Y obviamente a lo largo de los años, esta precisión de ir como nota por nota va a mejorar, ¿no? Hoy en día es casi escucho la nota, ya sé que está por acá, ¿no? Como que mi precisión ya está más aumentada. Y eso también ayuda porque, por ejemplo, mientras más canciones hagas, la siguiente va a ser más fácil y la siguiente va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque va a haber muchos recursos que van a utilizar en otras canciones, ¿no? Los japoneses tienen como una estructura un poco fija, ¿no? Si escuchas las canciones, obviamente, de anime o así, pues sí, se escuchan bien complicadas todas, ¿no? De que están tocando algo y luego. O sea, como que hacen mucho. Tienen como mucha creatividad los bajistas japoneses, ¿no? Pero cuando ya aprendes como 20, 30 canciones, como de, esta figurita ya me la vi en otra canción, ¿no? Entonces como que ya te la aprendes. Y es como lo que yo siempre les digo cuando ustedes vienen a los streams de cuando hago unas tabs en vivo. Es como les digo, miren, los japoneses aman las octavas, ¿no? Están tocando la nota base, se van por la quinta y se van por la octava. Y entonces esto lo he visto en 90% de las canciones japonesas. Y obviamente cada vez que pasan es mucho más fácil identificarlas, ¿no? Y aunque no sean exactamente iguales, pero ya tienes como una idea general de lo que está pasando. Pero bueno, todo esto viene con la práctica, obviamente. Primer paso, como les digo, agárrense unos audífonos buenos, empiecen a escuchar el bajo por así solito, ¿no? Traten de aislar los demás instrumentos y imagínense ustedes mismos tocando lo que están oyendo, ¿no? Luego, siguiente paso, siéntense con calma, agarren su bajo y hagan el mismo proceso, pero ahora traten de sacar ustedes, aunque sea nota por nota, no importa, o se agarran 5 notas, no importa. Yo a veces lo hago hasta con nada más 2 notas, si la canción es difícil, ¿no? Pero así, poco a poquito, ustedes se van a dar cuenta de que la precisión la van a ir mejorando bastante, ¿no? Y van a llegar a un momento donde ya va a ser mucho más sencillo, ¿no? Pero todo viene con tiempo y práctica. Siguiente pregunta, este es de Jay y nos dice, ¿cuáles son tus ejercicios favoritos diarios? Pues mira, realmente como tal, yo no hago tanto de ejercicios. Lo que antes solía hacer, por ejemplo, era como agarrar una escala, la que fuese. Yo, por ejemplo, siempre agarraba la escala de C, ¿no? La escala de Do. Y lo que hacía era literalmente con un metrónomo, ponerme a practicar esa escala, tocando dedo por dedo, pa. Y entonces esto me ayudaba a mejorar velocidad, me ayudaba a tocar con todos mis dedos y me ayudaba mucho con el tema de cada vez que alcanzaba una velocidad subía más el BPM y subía más el BPM. Entonces como que aflojar los dedos, no sé cómo es. Sí, pues calentar, ¿no? Como que irlos aflojando cada vez que ibas como aumentando de velocidad, ¿no? Y bueno, eso lo hacía mucho antes, pero hoy en día yo siento que la manera en que yo practico personalmente es literalmente agarrar una playlist de Spotify, poner todas las canciones que me sé y darle en aleatorio, ¿no? Y sentarme 1 o 2 horas y tocar las canciones, ¿no? Yo siento que mucha gente piensa que a lo mejor eso no es práctica, pero es que eso te ayuda de bastante, ¿no? Te ayuda bastante. Hay canciones que te van a salir que tienen slaps, ¡pum! Ya practicaste slaps en ese día. Si te salen con hammer-ons, ya practiqué mis hammer-ons del día, ¿no? Entonces mucha gente piensa que es como de, ay, no, solo estás jugando, no estás tocando. No. Es ejercicio. Y ustedes se van a dar cuenta que mientras más toque su playlist, más se van a aprender las canciones y menos se les van a estar olvidando porque ya se las están de memoria, ¿no? Y cada vez que las toquen las van a tocar mucho mejor. Entonces eso es lo que yo hago ya hoy en día. Me siento 1 o 2 horas y empiezo a tocar una playlist al azar, ¿no? Obviamente de canciones que sí me sepa. Y ya, es todo lo que hago. No más ejercicios como tal. Si llega un momento donde me quiero aprender algo, obviamente pues sí lo voy a tener que hacer con algún ejercicio, ¿no? Y a lo mejor con el metrónomo. Pero eso ya es nada más cuando me quiero aprender como cosas en específico, ¿no? Si no te quieres aprender algo en específico, pues simplemente toca general, canciones que te sepas y ya está. La siguiente pregunta es de Ducati y nos dice Jeff Beck o Jimmy Page. Pues realmente yo elegiría a Jimmy Page, no conozco mucho de Jeff Beck, conozco unas 2 o 3 canciones. Yo creo que conozco mucho más el trabajo de Jimmy Page, entonces
elegiría eso. La siguiente pregunta también es de Chihuahua y nos dice: ¿cuál es tu intro de bajo favorito? Yo diría que Hysteria de Muse. Me encanta mucho ese intro. Cada vez que lo escucho se me enchina la piel, ¿no? Ese intro de bajo es grandioso. Viéndolo más de canciones de anime, me gusta mucho el intro de Tomorrow de Machiko. El intro con Slap me encanta, es muy divertido. Pero definitivamente mi intro favorito es Hysteria. Muy bien, gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que pudieron subir sus preguntas. Y bueno, también quisiera saber su opinión, sobre todo de mis English viewers, para que me digan si les gustó este formato, si no les hizo complicado tratar de ver los subtítulos, ¿no? Y si obviamente le entendieron muy bien. Y bueno, gente, una última cosa antes de irme, un pequeño anuncio. Como ustedes ya saben, de momento no tenemos página web, ¿no? Lo que pasa es que rompimos como ese enlace con WordPress, que era el servidor que yo estaba usando. Y tengo un amigo que me está haciendo esta nueva página, este nuevo sitio web. Y le está quedando muy bueno, la verdad estoy muy ansioso por eso. Pero solo falta ajustar algunos pequeños detalles. Entonces por el momento no quiero subir ninguna tab o video con tab. Porque mientras más videos suba en este lapso donde no tenemos página web, pues más trabajo me va a costar pasar todo el material nuevo al sitio web. De todas maneras, pues lo tengo que empezar de cero, ¿no? Pero bueno, ¿para qué meterme más trabajo si lo puedo hacer después de que ya está listo el sitio web? Entonces, mientras llega ese momento, obviamente yo les voy a avisar cuando ya esté listo. Lo que quiero hacer es hacer más de este tipo de videos para poder subir otro tipo de contenido, ver a ustedes lo que les parece, si tienen alguna idea de otra cosa que pueda hacer, déjenmela también en los comentarios y yo los estaré leyendo. Muchísimas gracias a todos. Si les gustó el video pueden dejar su like, pueden dejar sus comentarios y como siempre yo estaré respondiendo todo lo que ustedes me pongan. Y bueno, nos estaremos viendo en otro video. Nos vemos.